Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Diego, vengo de la carrera de Psicología del SIC Santo Tomás. Yo soy Dani, soy su compañera. Sí. ¿Nos podrías ayudar a responder unas preguntas? Sí, Bueno, primero, ¿nos podrías dar tus datos? ¿Cómo te llamas? mi nombre completo es Melissa ¿Tu nombre es? Yareni ¿Con Y? Gómez Navarro. ¿Navarro? Ajá, ¿Qué edad tienes? 23. ¿Tu estado civil? Soltera. ¿En qué institución fue tu formación? En el SIC. UFP. Ajá. Y pues bueno, pasaremos a preguntar. ¿Cuánto tiempo llevas laborando? Laborando 8 meses. Pero hice también mi servicio en una empresa de manufactura. Estuve como becaria de recursos humanos. Entonces, igual y con el servicio, como 1 año, 3 meses. No, 2 meses. 1 año y algo. ¿Cuál es tu función en el lugar que ahorita laboras? Aquí en donde estoy, pues hago reclutamiento, hago directamente reclutamiento de nivel operativo y también doy capacitación, doy, intervengo un poco también en el clima laboral, hacemos entrevistas de seguimiento, entrevistas de salida, lanzamos dinámicas igual entre los compañeros, llevo el control de las incidencias y eso es como de manera general. ¿Qué son las incidencias? Haz de cuenta que es call center, entonces yo debo llevar el control de si los chicos tienen vacaciones, si no vinieron, si van a pagar esas faltas, el control de sus horarios, de si les toca descansar, toda esa parte. ¿Tienen aquí perfiles de puesto establecidos? Sí, bueno, de hecho, igual, no, yo trabajo directamente para una consultoría, se llama Idoneous Talent. De ahí me mandaron acá y aquí es el servicio que damos. Se dice pues tener eso para poder contratar a las personas. ¿Quién hace eso? Como el área de recursos humanos, lo tienes que elaborar tú. Haces entrevistas directamente con el personal, con los dueños de los procesos, para que ellos te platiquen un poquito más. Tú tienes que mejorar como la redacción y ya igual volverte a acercar con ellos para que te confirmen si realmente es lo que están realizando. Y entonces los hacen mediante entrevistas. Las descripciones. Los perfiles. Ajá, bueno, sí. Primero, haz de cuenta que si te piden a ti una vacante, te tienes que acercar directamente con el jefe o la persona que te la está requiriendo para que él te diga cuáles son las características que debe de tener la persona. Igual pues tú checas de acuerdo a tu experiencia, ves como si realmente es lo que está funcionando o si se tienen que hacer algunas modificaciones y ya después también si tienes que hacer la descripción de puestos, ese sí es directamente entrevista con el dueño del proceso de quien lo está realizando. ¿Cómo se elaboran específicamente estos perfiles? El perfil, pues además de que, como te digo, te tienes que acercar directamente con el jefe, que es el jefe directo de la persona o quien te lo está requiriendo, y que te dé los datos como principales, cuál es la edad que requieren, el estado civil, también la escolaridad, la experiencia, si debe tener ciertos conocimientos en específico. También si debe de manejar algún idioma, las pretensiones también, cuál es, entre cuánto va a estar como lo que se le va a ofrecer a la persona. Y respecto a la formación que tienes, ¿qué conocimientos nuevos has tenido que aprender en la vida laboral? Pues la verdad sí es como muy diferente lo que vemos ahí en el SIX, en la carrera, a ya cuando te enfrentas a la vida laboral. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer mi servicio no tenía conocimiento de que era una DC3, que son constancias que te dan a ti directamente la empresa para certificar o para acreditar que estás tomando una capacitación dentro de la empresa. Es
cortesía, entrevistas así enfocadas al área organizacional, nosotros no realizamos en la escuela. No sabía muy bien cómo se tenía que hacer una entrevista, temas de contratos tampoco no tenía idea, esta parte de las incidencias, perfiles de puestos así como específicos de ciertas vacantes, tampoco no sabía bien cómo se realizaba. ¿Y qué fue lo que más te costó trabajo al momento de laborar? Pues que en la carrera, ya cuando estamos nosotros en la carrera, no tienes tanta práctica organizacional. En realidad se enfocan como un poquito más en clínica y en educativa, y a ti te hacen como buscar las empresas o tú buscar la manera de tener esa práctica, pero difícilmente te dejan las empresas entrar y conocer como todos sus procesos, te limitan mucho. Entonces práctica realmente laboral no tenemos tanta, y es como ya cuando te enfrentas aprendes muchísimas más cosas que realmente en la carrera. Tienes 8 meses laborando, dices. En ese tiempo, podrías decir, no sé, ¿cómo decirlo? Tú entraste a trabajar con una idea. ¿Has tenido que modificar, por ejemplo, no sé, conocimientos que has tenido? Sí, ya en la, como te digo, ya en la, bueno, realmente cuando empiezas a laborar es muy diferente a lo que tú ves en la carrera. La manera de entrevistar, sí te tienes que como soltar mucho, ser como tener mucha facilidad de palabra, porque ya en las entrevistas pues también tú los tienes que contactar, debes de tener el dominio con las personas, también saber tratar a las personas, cómo saber reaccionar cuando hay algún conflicto, cuando a lo mejor y te piden un permiso porque una persona falleció. Entonces aparte es como al principio pues no sabes cómo reaccionar o cómo enfrentarte a eso porque no has tenido como, o eso no te lo enseñan a lo mejor en la carrera. Eso es como un poquito lo más complicado. Y tú, eso que dices de cómo reaccionar, ¿cómo es que tú lo haces? Por ejemplo, apenas me pasó, si hay algún conflicto, pues obviamente tienes que escuchar como las dos partes y también verificar si puedes llegar como a un acuerdo, o si es también algo ya como muy grave, pues realmente levantar actas administrativas, y también si llegan a como a incurrir nuevamente en eso, pues ya es baja laboral. Pero depende también del reglamento que tenga la empresa, de las políticas que tengan, y también igual si se te acerca como una persona, a mí apenas me pasó, por eso te digo, no supe cómo reaccionar, pero pues fue igual como entenderla, apoyarla, pues, bueno, decirle que cualquier cosa pues la íbamos a estar apoyando, que se podía retirar, que no había ningún inconveniente y que cualquier cosa pues seguíamos en contacto. Igual como que no te puedes enganchar tanto, porque pues sí, no es como un tema en el que puedas intervenir tanto, ¿no? Solamente como hasta donde te permite la empresa también dar el apoyo que se necesite, y pues ya. Y cuando se les da de baja, ¿tú les dices la noticia de ya no puedes laborar? O... No, hay otra área encargada que es administración. Ellos son los que se encargan ya como tal de cuando vienen a firmar renuncia, cuando ya ellos pues por cualquier situación se tienen que dar de baja, a lo mejor y no están dando el desempeño que se esperaba, han faltado mucho también por falta se da de baja, cualquier situación ya hay otra área encargada que les dice si se tiene que terminar la relación laboral. Ajá. Regresando al tema de selección, ¿en qué se fija un psicólogo organizacional para determinar que esa persona está apta para ese puesto? Depende de la vacante que tengas. Por ejemplo, a veces desde que vienen, desde que te entregan el CV, dices no, porque hay personas que te la entregan a todo doblado, así como todo, pues así como 4 pedacitos, ¿no? Entonces desde ahí tienes que empezar a descartar a las personas, porque también es la presentación que te están dando. Ya igual depende de la vacante. Por ejemplo, en call center lo que hacemos es una prueba psicométrica y también una prueba de redacción y de ortografía, porque ellos levantan muchos pedidos y también están en contacto con los clientes, entonces deben de tener también buena ortografía y redacción. También que cubran por lo menos los requisitos mínimos que te están solicitando. Ya si es para una vacante más especializada, pues debes de checar también la experiencia que tiene, verificar también sobre todo los motivos por los cuales han salido de las empresas,
porque si llegaron a salir por un conflicto con el jefe, por un conflicto con los demás compañeros, pues probablemente se puede llegar a repetir aquí otra vez. Entonces, tienes que poner mucha atención en todo lo que te dicen las personas. Por ejemplo, también cuando en los empleos, porque si es una persona muy inestable, probablemente también va a ocurrir aquí. Entonces, debes de verificar sobre todo esas partes. Y también los resultados de los psicométricos. Por ejemplo, mira, para call center aplicamos psicométrico y la prueba de redacción. Para almacén es hacer también psicométrico y ahí se hace un estudio socioeconómico. Si no pasan estos dos, pues no se puede ingresar a las personas. Ya depende también del puesto en el que tú estés, cuál es el que estés buscando. ¿Y qué etapas hay? ¿Cuánto? ¿Qué etapas hay en la entrevista? En la entrevista, ¿A la que realiza? por ejemplo, bueno, aquí como se maneja, primero tienes que hacer un filtro telefónico. Primero contactas a los clientes, desde ahí se hace como un filtro para saber si cumplen los requisitos mínimos. Eso es lo que te sirve, ¿no? Para la entrevista en la llamada. Ya después agenda cita y vienen a la entrevista. Ahí ya es como un poquito más a profundidad de todos los empleos que han tenido, que te cuenten qué es lo que están buscando, qué te ofrecen ellos, también por qué les interesó la vacante, toda esa parte. En dado caso de que pasen la entrevista, se puede llegar a pasar la entrevista con el gerente del área, o también si ellos ya nos dan el visto bueno, se envía el psicométrico. Si pasan el psicométrico, ya se citan directamente a capacitación y de todos modos se sigue evaluando en capacitación. Si faltan, si no acuden, si llegan tarde, también se pueden llegar a descartar. ¿Qué tipo de entrevistas son las que utilizas para esto? Pues es que la verdad, como son niveles operativos, son como muy sencillas. A lo mejor puede ser un poquito, son como semiestructuradas. Hay datos que ya sé que en todas los debo de pedir, pero igual si llegan a surgir como otros temas, tengo que indagar un poquito más para saber, por ejemplo, estas situaciones familiares. También debes de saber cómo, con quién viven, cuánto tiempo hacen de traslado, saber a lo mejor si han estado en tantos empleos, por qué ha sido. Por ejemplo, en la de almacén sí es un poquito más a profundidad, porque es como una vacante como más específica y donde también se ofrece un poquito más de sueldo. Entonces, en niveles operativos es como muy general, son datos como muy generales, y ya por ejemplo, en almacén es una entrevista por competencias. Ahí sí, para saber si realmente tienen la experiencia, porque son actividades más específicas. ¿Te complicó esa parte de la entrevista de competencias? Un poco porque, como te digo, en la escuela, a mí cuando yo tomé esa materia, no me enseñaron entrevistas del área laboral. Fue siempre como más enfocada clínica o educativa. Pero igual lo que me sirvió mucho es que en mi servicio, lo que hacía, me dejaron entrevistar primero con becarios. Yo empezaba a reclutar becarios y también me permitían entrar a entrevistas cuando se contrataba algún administrativo, algún gerente. Entonces de ahí como que empecé a conocer un poquito más de cómo se hacían esas entrevistas. Pero sí, como en la carrera nosotros no tuvimos esa experiencia. Por ejemplo, es una recomendación que yo daría mucho, siempre lo digo. Si te gusta el área laboral o bueno, del área que tú quieras, si tienes la oportunidad de hacer tu servicio en algo que realmente te dé la experiencia, independientemente del apoyo económico, de lo que te vayan a pagar y todo, yo sí les recomiendo que lo tomen porque es lo que te ayuda mucho también a adquirir experiencia. Por ejemplo, me ha pasado mucho que con otros compañeros que egresaron, les ha costado mucho trabajo conseguir pues trabajo porque no tienen nada de experiencia. Entonces sí te piden por lo menos 6 meses, por lo menos tu servicio o tus prácticas, y sí se complica mucho cuando no tienes ninguna experiencia. Y ahorita que ya entraste a trabajar, ¿qué es lo que has tenido que aprender? ¿Qué conocimientos te pide la empresa? Pues por ejemplo, esta parte de identificar qué entrevistas debes de aplicar a cada quien. También, por ejemplo, la parte de pruebas psicométricas. Yo tomé apenas un diplomado
porque también en la carrera es como muy poco lo que te dan acerca de pruebas psicométricas enfocado a laboral. Siempre te lo enfocan como más a clínica y son como más proyectivas o de inteligencia. Y apenas por eso es que tomé un diplomado, porque realmente en muchos te piden poder identificar cómo hacer una batería de pruebas para cierto puesto, entonces por eso fue que también me metí. Algo que también te solicitan mucho es Excel avanzado. También si quieres como un poco de mejor sueldo, también un inglés avanzado. Por ejemplo, esto de las DC3, porque son diferentes DC1, DC2, DC3, me parece que hay hasta DC4 que se da también en capacitación. Por ejemplo, enfocado a capacitación también nosotros casi no recibimos como información en la carrera. Entonces ahí también se complica como que mucho. Entre el que tú, bueno, entre hacer selección y hacer capacitación, ¿qué es lo que más se te complica? ¿O te resulta más difícil? Depende de las vacantes, porque a veces, por ejemplo, para call center conseguir a las personas es como un poquito más complicado, porque los niveles son como operativos y hay muchísimas opciones para call center. Entonces, debes de tener como esa facilidad de palabra, empatía y todo, para poder convencer a las personas de que lleguen a la entrevista. Por ejemplo, muchas veces me ha pasado que tengo hasta 7 entrevistas y no llega nadie. Y es así como, ¿qué pasó? Entonces debes de tener como saber convencer también, debes de vender a la empresa, vender la vacante para que lleguen a la entrevista y también convencerlos de que continúen con el proceso. ¿Cómo es que ustedes tienen el dato telefónico de esas personas? Pues depende de los medios de reclutamiento que utilices. Por ejemplo, yo utilizo mucho Facebook para vacantes operativas. Facebook también a través de... Hay diferentes bolsas de trabajo, Indeed, Yogomás, está también CompuTrabajo, OCC. Muchos de ellos también los ocupo para yo buscar a las personas. Haz de cuenta, en uno se postulan y pues yo los contacto, pero muchas veces también yo busco a las personas y ya les indico que estoy llamando de Farmalisto, que vi sus datos en tal bolsa de trabajo y que quisiera saber si están en búsqueda de empleo o si ya se encuentran laborando. Y así es como los voy contactando. Y creo que ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias Sí, por la gracias. entrevista y por el tiempo que nos brindaste. Sí, igual cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, me pueden seguir mandando mensaje. Bueno, gracias. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Diego. Yo soy Vianney. Venimos de la carrera de psicología del SIC Santo Tomás. Bueno, espero nos pueda ayudar con una entrevista. Tiene como objetivo conocer cómo es que usted realiza las entrevistas iniciales, más que nada, para que usted pueda hacer una terapia. Ok, yo creo que son dos momentos. Bueno, mi nombre primero, yo soy Livia Sánchez Segura. Les comentaba, soy terapeuta con enfoque gestal y bueno, es una terapia básicamente que está dirigida a trabajar con emociones. Entonces, la primera sesión generalmente no intervenimos a menos que venga la persona o el paciente en un estado de crisis. Si es así, priorizamos darle como la atención en ese sentido. Ajá. Pero generalmente una primera entrevista, al iniciar pues con alguien que quiere iniciar un proceso, lo primero que hacemos es pues preguntar qué lo llevó a estar en ese espacio. No decimos a tomar terapia, sino a ocupar o a llegar a ese espacio. ¿Por qué? Porque cuando decimos terapia, generalmente estamos ya influyendo en una respuesta que quizás sea como muy dirigida a sentirse juzgado. Entonces, cuando hacemos la pregunta de ¿qué te trajo este espacio?, pensamos que es como mucho más flexible la forma de cómo se integra, ¿no? Entonces, generalmente esa es nuestra primera pregunta. Damos bienvenida, nos presentamos, damos nuestro nombre y generalmente la persona nos abre, pues nos dice que o porque se siente deprimido o porque tiene un problema de separación o lo que sea. Y empieza, en general no tenemos una entrevista
tan estructurada como muchas veces en clínica, pero sí preguntamos cuál es su nombre, cómo quiere ser llamado, particular, si se llama José, a lo mejor le gusta que le digan Pepe, y entonces nosotros nos dirigimos a él con la forma donde se sienta mucho más cómodo. Además de eso, bueno, pues le preguntamos, bueno, yo le pregunto edad, si tiene algún padecimiento diagnosticado, es decir, que tenga algún diagnóstico de depresión, bipolaridad, TOC, sé yo, y si está medicado. Y si está medicado, qué medicamentos está tomando, verifico que en realidad esté cumpliendo con las tomas y siempre estamos como, bueno, la sugerencia es estar atento a que estemos en contacto con el psiquiatra que lo esté medicando. Después de eso, ya una vez que continuamos con la entrevista, preguntamos datos generales como qué edad tiene, preguntamos con quién vive, porque es importante saber con quién vive, si está en pareja, si está en una familia, pertenece a una familia, y también preguntamos si la familia está enterada de que va a tomar un proceso de terapia. Si tiene hijos, si vive con los hijos, si interactúa con los hijos, cuántos hijos tiene, cuántos son qué sexo son, niño o niña, y creo que eso nos va dando como un panorama general de la personalidad y de la persona misma. Entonces, prácticamente la primera sesión se va llevando en ese sentido. Cuando es como una sesión, voy a ponerlo así, normal, se va llevando así. Después también iniciamos ya la conversación, cuáles son los temas que tienen mayor importancia o los que para esta persona representen de mayor importancia en su trabajo terapéutico. Establecemos acuerdos no solamente de puntualidad, establecemos el compromiso de cómo se va a comprometer con la terapia, que es un compromiso personal, y que a partir de eso, pues entonces también no hay como esta cosa de que el terapeuta tenga que estar mandando mensajes y vas a venir y cómo estás, sino también hacerlo en este proceso responsable de sus actos. De eso se trata el acuerdo. Y que él esté puntual, que no deje pasar las sesiones, que esté en observancia permanente de cómo va a ir actuando a partir de las sesiones del proceso terapéutico. Y si está tomando medicamento y está siendo tratado por un psiquiatra, lo que pedimos, bueno, en mi caso, yo lo que pido es un acuerdo terapéutico que le haga saber a su psiquiatra que está tomando terapia y qué tipo de terapia está tomando, para que ambos estemos como comunicados de qué es lo que está sucediendo. Y en todo caso, que me pueda reportar cuál es el estado en el que se encuentra y si es que él sugirió el proceso terapéutico. Generalmente los psiquiatras son los que sugieren el proceso, la intervención terapéutica como coadyuvante de su proceso, ¿no? Entonces, esto sería básicamente como en una entrevista normal. Si se le pide, como parte del compromiso, es avisa 48 horas con anticipación de que no vas a venir. No me digas las causas, pero sí avísame, porque ese es el establecer desde ahí estamos ya formando el vínculo y estamos también estableciendo el compromiso y hasta dónde nosotros como terapeutas vamos a ser responsables de nuestro trabajo y hasta dónde el paciente se va a responsabilizar de su propio trabajo. Entonces, eso sería en términos generales. Cuando ya digamos que ya han pasado algunos momentos, quiero regresarme un poquito, tomamos nota, hacemos algunas anotaciones para tenerlos presentes. ¿Qué más se me está
como ya lo tenemos así como es como complicado que me regrese a paso por paso, pero y bueno, también el pago es importante. En el caso de ustedes, si se van a dedicar a la terapia, también establecer el acuerdo de pago, cómo va a ser y en qué condiciones va a ser y si van a tener alguna concesión, y si no, no hay necesidad de aclararlo, simplemente se establece el contrato de pago. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Sí, bueno, primeramente, ¿cuánto tiempo lleva usted laborando? Dando terapia, 3 años. La estructura prácticamente, más bien la estructura general de su entrevista, ¿cuál es? Hablando de rapport, cierre y qué hace en cada fase. Sí, a ver, ahí les va. Lo primero que hacemos ya en un procedimiento, ya cuando está iniciado el proceso como tal, al iniciar la sesión, lo primero que hacemos es un rapport. O sea, establecemos cómo llegas, son escalones, cómo llegas, cómo te fue la semana anterior, que hubo algún avance, si dejamos una tarea, preguntamos cómo te fue con la tarea, ya nos reporta el paciente si hubo algún avance, si lo pudo lograr, si no lo pudo lograr. Si logró, entonces también recogemos la información sobre, oye, cómo te sentiste, qué emoción se despertó en ti, hubo alguna sensación o emoción que percibiste a partir de la tarea. Si no hay avances, entonces también se le pide que se regrese a qué pasó, qué observaste, qué te limitó, qué te impidió para que pudieras acceder a la tarea. Si no hay tareas, entonces lo que se establece es cómo llegas, qué tema traes el día de hoy, y a partir del tema que exponga, bueno, entonces se empieza a dar el diálogo. Una vez que se ha establecido el diálogo, nosotros estamos atentos a todo el lenguaje psicocorporal, no solamente al lenguaje verbal, sino estamos en observación atenta, es decir, estoy observando reacciones oculares, gesticulares, movimiento corporal, respiratorio e inclusive de tono de piel, y a partir de eso ya estoy empezando a establecer cómo es que viene, ¿no? Si él o ella me reporta, por ejemplo, ¿cómo vienes? Bien. Entonces yo regreso y le digo, ¿qué es bien para ti? No, pues bien es que me siento feliz. Pero cuando me dice feliz, hace un movimiento donde se está encogiendo. ¿Te sientes feliz? ¿Realmente te estás sintiendo feliz? Y entonces, bueno, lo que pasa es que estoy viviendo una situación así o así, ya. Perdón, si quieres. Se van hacia la vivencia y ahí es cuando empieza ya a emerger el tema. En cuanto observo cuál es el tema, lo detecto, lo que hago es ya proponerle una técnica. Una vez que, y ahí es cuando descubrimos como dónde está la gestal abierta, y empezamos yo propongo una técnica de trabajo. Vamos hacia la técnica, no solamente silla vacía, puede ser a lo mejor una situación de catarsis, lo puedo llevar a una sugestión, lo puedo llevar a una proyección, lo puedo llevar a una ensoñación, a una fantasía dirigida, dependiendo de lo que esté observando, y también digamos que la disposición que tenga el paciente. Hay pacientes que me han tocado que me dicen, les he propuesto, por ejemplo, movimiento, y me dicen, no, es que a mí esto de moverme no me gusta, y entonces trabajamos también qué es lo que les está impidiendo moverse. Ay, bueno, es que son juicios, es que siento que va a ser ridículo. Entonces ya estamos viendo que ahí hay introyectos, y vamos también trabajando sobre los introyectos. Una vez que detecté el tema o el problema, propongo la técnica, se hace la técnica, y estoy constantemente en observación, lo que llamamos observación atenta, es decir,
cómo está reaccionando. Si veo que está entrando en una catarsis profunda, entonces estoy atenta en que no deje de respirar, que si está llorando, qué tanto va a llorar. Algo que se me ha quitado con el tiempo es este miedo a que si va a llorar, no deje de llorar. Mis primeros pacientes eran así como de, ay, va a llorar y nunca va a dejar de llorar. Por muy dramático que esté siendo en la situación, en algún momento va a dejar de llorar. Entonces siempre les estoy como observando y mucho con la respiración, trabajando con la respiración. Entonces, una vez que ya se hace el proceso catártico, propongo frases, propongo que se intensifiquen los movimientos, propongo... Entonces, una vez que ya se hace el proceso catártico, propongo frases, propongo que se intensifiquen los movimientos, propongo intensificación a lo mejor de algunas palabras, y generalmente no hay, como se dan cuenta, no hay como una entrevista en sí, sino es más bien como un trabajo muy directo en la persona. Entonces, mis preguntas más bien van dirigidas a ¿cómo estás? ¿Qué está pasando en ti? ¿Cómo te sientes? ¿Qué reacciones estás teniendo? Porque ejemplo, cuando te acabo de mencionar tal o cual situación, veo que tus ojos se ponen cristalinos. ¿Qué sucede? ¿Qué está sintiendo tu cuerpo en este momento? Ah, tristeza. Platícame de esa tristeza. ¿Cómo es esa tristeza para ti? ¿A quién te recuerda esa tristeza? Y entonces vamos entrando sobre el tema. Una vez que se trabaja, generalmente cuando observo hay un movimiento que nos indica que el tema ya está concluido. Porque el paciente empieza a bajar el tono de voz, porque la respiración se empieza a pausar, se empieza a establecer, hay una respiración grande y profunda, y después viene como una baja de la energía, y es cuando ya decimos, este tema ya ha quedado concluido. Aún así preguntamos, ¿para ti es suficiente? ¿Necesitas algo más? Si me dice ya es suficiente, entonces ahí cerramos, le pido que respire, que regrese, y lo paso a... Generalmente trabajamos en piso, pero también lo paso a la silla y ya restablece tu respiración, y ahora sí, me puedes compartir de qué te das cuenta. Esa es una pregunta fundamental para nosotros como terapeutas gestales. No, pues me doy cuenta de que mi tristeza es porque en realidad extraño mucho a mi mamá que murió hace 10 años y no le había llorado lo suficiente o nunca lo había externalizado. Ah, bueno, y ahora ¿a qué te comprometes? Esa es una segunda pregunta fundamental para nosotros. El compromiso que va a establecer el paciente en el momento en que ha terminado como este proceso, este momento de cierre de gestal. Me comprometo a que le voy a cantar todas las mañanas en una semana porque la canción que más le gustaba, porque eso me va a sentir como en compañía, y con eso creo que perfecto. Esas son como algunas de las cosas que nosotros vamos registrando. Entonces, lo que les quiero decir es que la entrevista como tal, no está tan estructurada, sino más bien es establecer rapport, establecemos tema, o sea, observamos si hay tema, trabajamos tema, proponemos técnica. Una vez que se propone la técnica, vemos si ya se concluyó el momento de la máxima emoción, y luego ya hacemos un cierre de la sesión. Y creo que eso será todo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por su tiempo, más que nada. No, espero haberles sido de utilidad, y nada más, pues sí, este es el enfoque que es el que yo pues conozco y me gusta. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, chicos.